Vamos a empezar este segundo bloque. Como veis, hay temas de Big Data, de paralelización con R. Esta primera ponencia se titula Nuevo entorno para Big Data con R y habla de un paquete que es el Sparkly, ya veréis cómo se usa, y es Aurora Baluja la que nos va a hacer el relato. Hola, buenos días. Vengo a presentar un entorno nuevo para el análisis de datos que se llama Sparkly. Las diapositivas que voy a presentar se pueden consultar en esta página, donde están al 50%. Cuando termine la presentación subiré al GitHub el resto de las diapositivas. Bueno, Sparkly es un paquete de R creado en 2016 por RStudio que usa la sintaxis dplyr, por tanto es una sintaxis familiar para muchos de nosotros, y con esto accede al ecosistema Hadoop Spark para Big Data mediante la API que nos ofrece Spark. Es muy importante de este paquete entender lo que hay debajo, porque la sintaxis es muy sencilla, es simplemente dplyr, pero lo que hay debajo es muy interesante y esto implica entender bien lo que es Big Data. La tecnología Big Data es aquella que permite la lectura y escritura de datos a gran escala, que cumplan alguno de los tres criterios que se llaman las tres Vs, bien volumen, velocidad o variedad. Volumen, hablaríamos de bases de datos de gigas de peso. La variedad, pues cuando hablamos de entradas de datos de muy distinta procedencia que hay que combinar. Y la velocidad son aquellos datos que van entrando continuamente en el tiempo, que sería como datos en streaming. La gente del Sergas, entre las que me encuentro, se preguntará si los datos de pacientes del Sergas califican como Big Data. Pues sí y no. Desde luego, sí serían Big Data porque cumplen las condiciones de variedad y velocidad, porque son datos muy diversos, de fuentes muy diversas y no muy bien a veces caracterizadas. Y también tenemos fuentes de datos en streaming, de datos clínicos de pacientes que van entrando. Sin embargo, por volumen, posiblemente no lleguemos a calificar como Big Data. Con los menos de 3 millones de pacientes que tenemos en el Sergas en este momento, nos quedamos un poco pequeños al lado de otras bases de datos como esta. La base de datos del banco Goldman Sachs, que tiene nada menos que 650.000 millones de filas cada día, 2.000 teras de datos, 2 petabytes, 2.000 terabytes de datos, 3.000 bases de datos, 8.000 conjuntos de datos, 65 clientes distintos y 12.000 entradas de datos nuevas. Esto probablemente sí ya es Big Data, y aquí el Sergas pues se nos queda pequeño. Sin embargo, tenemos los mismos problemas que ellos a la hora de analizar los datos, ¿no? A pesar de la diferencia en volumen, sí tenemos otros problemas que hacen necesaria la tecnología Big Data para algunos de estos casos, ¿no? Si considerásemos la tecnología Big Data como una tarta, Sparkly está integrado encima de capas mucho más básicas, que son las que procesan a bajo nivel los grandes datos. Hadoop está en la base de todo. Hadoop es más que un programa, es un sistema completo que soporta todo el procesado de los datos, y Spark trabaja sobre Hadoop. Lo que ofrece Spark son procesos más avanzados sobre los datos, aumenta muchísimo la velocidad de las operaciones, porque Spark ejecuta solo las operaciones solamente cuando termina la secuencia de comandos. Facilita mucho también el trabajo del usuario final, permitiendo la creación de APIs como Sparkly y PySpark, que sería la equivalente en Python. Spark, por cierto, no precisa de Hadoop para funcionar. Se puede instalar en el ordenador de casa y practicar con él. ¿Cuál es el gran secreto del procesado del Big Data? Pues nada menos que el propio sistema de almacenamiento de archivos, que es un sistema diferente que se llama HDFS, un sistema distribuido.
que es diferente a otros sistemas que podemos tener en discos duros de nuestra casa, del pendrive. Escribe en paralelo y hace lectura de datos de forma secuencial. Pero si tenemos unos datos de 1 giga de peso, ¿cómo es capaz el ordenador de leerlos secuencialmente? Simplemente HDFS trata el archivo como si fuera un torrent. Tenemos un archivo de gran tamaño, lo divide en bloques mucho más pequeños, que pueden tener 64 o 128 megas. Coge el archivo y lo divide en estas pequeñas piezas que se llaman bloques. Estas bolas serían los bloques, cada uno pues, en distintos nodos. Duplica cada pieza para evitar la pérdida de información en caso de caída de un nodo. Y los programas auxiliares como Yarn y Spark se encargan de las tareas, de las operaciones que tengamos que hacer con los datos. NameNode sería como el tracker, lo que indexa y mapea dónde está cada bloque. Por esto tenemos un archivo de 2 gigas de peso que se lee a la velocidad a la que se leería un archivo de 128 megas, porque se leen muchos pequeños trozos de 128 megas al mismo tiempo. Los RDDs serían el formato de archivo básico soportado por HDFS. No es nada más que el conjunto de los bloques en los que se dividió el archivo original. El conjunto de todos estos bloques se llama RDD. El RDD es la base sobre la que se construyen los data frames que va a utilizar Sparkly, en los que tendremos que transformar nuestros datos originales, nuestro CSV, etc. Va a pasar a ser un RDD en nuestro sistema de HDFS. Bueno, todo esto de los RDDs está muy bien, el formato HDFS está muy bien también, pero no está al alcance de cualquier usuario, es muy complejo, está muy a bajo nivel. Nosotros usamos programas de más alto nivel, más a nivel usuario, como R, etcétera, y necesitamos que algo nos sirva de intermediario. Pues Spark puede servir de intermediario entre Hadoop y R para poder acceder a esa plataforma. Permite abstracciones y APIs entre las que está Sparkly. Por tanto, para aprovechar al máximo el potencial de Sparkly es necesario entender cómo funciona Spark. De forma resumida, es una plataforma que opera allí donde están los datos en vez de al revés. Cuando usamos un Excel, por ejemplo, tenemos que llevar los datos al ordenador donde está el programa de Excel para analizarlo. En cambio, aquí los datos están en los nodos y el driver inicia el programa en cada nodo donde están los datos e inicia las operaciones, lleva el programa, lo copia, digamos, es un decir, lo copia donde están los datos, en vez de que los datos tengan que moverse a donde está el programa. El paradigma data-centric sería ese. Cuando Sparkly llama a Spark, este sería un esquema del funcionamiento. Spark abre un contexto en el ordenador, que sería el ordenador, un nodo del CESGA, el ordenador de nuestra casa, si estamos usando Spark en casa, y a partir de ahí permite operaciones coordinadas sobre todo el conjunto de datos que ya está distribuido en bloques. Es ayudado por programas que manejan los recursos del clúster. Aquí, pensando en el caso concreto del CESGA, hay muchos ordenadores que trabajan en paralelo y de forma coordinada. Los datos se van distribuyendo por todos esos nodos y las operaciones también. El resultado se vuelca de nuevo en el driver, que es de donde partieron los comandos, o donde nosotros le mandemos que vuelque los resultados. El disco duro del driver del CESGA, el disco duro, los discos del CESGA contienen dos sistemas de almacenamiento de ficheros diferentes. Uno es un formato paralelo que se llama GlusterFS, que no interesa el nombre, solamente que es muy parecido a un formato Unix que tengamos en cualquier ordenador. Tenemos los mismos comandos, es indistinguible. Y también hay otro sistema de almacenamiento que tiene su propio home, que sería en formato HDFS. Para pegar archivos aquí al HDFS tenemos que
meter los datos primero en el otro sistema de archivos para poderlos pegar, porque no es un Unix, tiene otro tipo de comandos, es como si fuera un FTP. El máster es el que lanza las operaciones a donde toque, y bueno, los executors, que es otro elemento, realizan las operaciones con los archivos. Bueno, ahora viene lo más interesante, que es cómo sacar partido a la API de Spark en R. Para empezar, tenemos que explicar qué es MapReduce, para aquellos que no lo sepan. Fue un concepto publicado o introducido por Google en 2004 para operar con grandes bases de datos de forma eficiente. Tenían un problema de multiplicación de grandes matrices para su buscador y descubrieron que la mejor forma de hacerlo era con operaciones que ellos llamaron de map y de reduce. ¿A cuántos les suena MapReduce? Que levanten la mano. Vale. ¿Cuántos han operado con MapReduce alguna vez? Aún se ve gente. Y los que no lo han hecho, aunque creen que no han hecho nunca un MapReduce, siendo usuarios de R, seguramente hemos hecho el equivalente en R, que no es ni más ni menos que un apply. El map no es nada más que un apply, es vectorizar una función a lo largo de todos los elementos de un vector, lo que supuestamente descubrió Google para operar con grandes matrices, ¿no? Y el reduce es la reducción del vector en un resultado. Puede ser la suma de los elementos, la media, etc. Teníamos como ejemplo, pues, que hay muchos, pues un Summarize, por ejemplo. Aquí se ven las operaciones más importantes. Serían las de map, sería applies, filter, después reduce, que sería count o summarize, etc. Y después collect. Collect es una operación muy especial porque es la que desencadena la ejecución de toda la cadena de comandos previa, de todo nuestro filter, de todos nuestros maps, y descarga los datos al home de Gluster FS. Si al hacer un collect de los resultados nuestro collect es muy grande, es posible que no entre en la memoria. Por tanto, tenemos que ver muy bien qué recogemos después de las operaciones. Spark, como dije antes, solo ejecuta los comandos una vez que ha terminado la secuencia, una vez que le hemos ordenado con un collect que hiciera las operaciones. Aquí hay algunos ejemplos, una base de datos ficticia que llamé Compostela. Hice aquí un filter en el cual filtramos las filas en las que la superficie de servicios es mayor que la superficie construida por 0,5. Usamos la pipe de Magritte. Recogemos las 6 primeras filas, head 6, y hacemos el collect de las 6 primeras filas. En este otro ejemplo hacemos un group by, agrupamos por distrito y por barrio, por ejemplo, o por provincia si tenemos una base de datos de España. Hacemos algunos reduce, algunos summarize, con máximos, medias, totales, etc. Cogemos las 4 primeras filas y hacemos un collect. Aunque le llaman de forma distinta, MapReduce al final es lo que hemos hecho en R desde hace muchos años. Otro ejemplo con una base de datos de 8 millones de filas en Amazon, que se puede correr en el CESGA. Simplemente haciendo un count y un sort y un collect, transformamos los 8 millones de filas en 5. Estas serían opiniones de libros. Vemos que hay unos 5 millones de registros con 5 estrellas, 2 millones con 4 estrellas, 900.000 con 3 estrellas, etc. Hacemos un reduce de 8 millones a 5. Y bueno, ya vamos terminando. Aquí podemos ver el stack casi completo de Spark, sobre el que se programaron algunas librerías. Spark está escrito en un lenguaje llamado Scala, que usa partes de Java, pero es un lenguaje muy diferente. Es funcional puro,
R sabéis que es, sobre todo su gran fuerza es que es un lenguaje muy funcional, no está pensado para trabajar orientado a objetos. Lo que usáis casi siempre es programación funcional y Scala es funcional también. Por tanto, la traducción de Scala a dplyr no es demasiado difícil y encima de estas librerías de Spark SQL y DataFrames, Sparklir se conecta a Scala y trabaja o bien con Spark solamente, o si Spark está en un clúster como el CESGA, trabajamos con Hadoop. Hay otras librerías como la MLlib que tiene modelos de regresión y otras cosas. De momento el desarrollo está todavía muy inicial, hay muy pocos modelos y desde luego no permite, a menos que sepáis programar en Scala, no permite que hagáis modelos libremente como podríais hacerlo en R. Es de momento un poquito más difícil, hay que tener bastante ingenio para usar con pocas piezas armar un modelo, pero poco a poco irá habiendo más acceso a las APIs. Estas dos librerías, por ejemplo, todavía no tienen acceso desde Sparkly, pero seguramente dentro de un año este diagrama está obsoleto y ya cambió mucho y se amplió mucho el acceso. PySpark sí que tiene un poquito mejor acceso a las librerías de Scala, de Spark, pero bueno, poco a poco Sparklir va a ir cogiendo terreno y más funciones cada vez. Y nada más. Muchas gracias. He hecho un tutorial de Sparklir para el CESGA. Lo tenéis en mi GitHub, en el repositorio sparklir.test. Y agradecer pues a Javier López Cacheiro del CESGA, que es coautor de esta presentación. Y bueno, con él pues vimos la forma de hacer estas cosas y sobre todo también agradecer a Carlos Gil Bellosta, que fue el que dio un curso en junio de este año sobre Spark con R en la Politécnica de Barcelona, que descubrió un poquito, o al menos a mí, me descubrió todo este potencial que tenía Spark. Y bueno, ya terminé. ¿Alguna pregunta? Hola, bueno, en primer lugar, gracias. Y en segundo, quería preguntarte un poco, es más bien una curiosidad. Nosotros al final también estamos usando un poco Sparklir y al final nos vemos limitados por lo que comentabas tú, ¿no? Pues porque hay partes como son MLlib que no nos permite desarrollar todos los algoritmos que queremos y tenemos que hacerlo pues en Scala. Pero mi duda va más en el sentido de si en la evolución de todo el código que desarrolláis con Sparklir y con R, sois capaces de mantenerlo, digamos, a largo plazo y hacer procesos automáticos, dado que a nosotros al final nos es mucho más cómodo pasarlos a lenguajes como Scala, porque es más mantenible, bueno, aparte de, ya fuera de que nos permita más cosas, ¿no? Y no sé si sois capaces de mantener ese código y realizar procesos automáticos también con esta librería. Sí, en el CESGA es posible ejecutar scripts de forma en batch con Sparklir. Lo permite y te entrega los resultados donde tú le digas. En el tutorial también aparece algo de esto. Bueno, yo creo que a ver, todavía llevo unos meses con esto, ¿no? Realmente no sé con qué problemas a largo plazo me puedo encontrar o nos podemos encontrar para mantener esto. Sí es cierto que Sparklir es bastante estable porque como accede directamente a Scala, pues es un poco mejor que otras opciones como SparkR, que estaba antes, que da bastantes problemas. Y bueno, yo creo que Scala probablemente esté algo en el futuro de algunas personas que quieran modelar con Big Data. Probablemente empiece alguna gente más a aprender Scala, porque bueno, es un lenguaje que es muy útil para la programación, para el estilo de programación que se hace en modelado, que es la programación funcional, ¿no? El lenguaje orientado a objetos
más para proyectos de grandes, bueno, para hacer programas, proyectos más coordinados, y la programación funcional es más usable para prototipar y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí veo una utilidad a aprender Scala y bueno, aún así creo que Sparklir para tener una entrada desde R es bastante bueno porque la sintaxis es muy sencilla. Pero bueno, de mantenimiento la verdad es que todavía llevo poco tiempo y no sé